Saludos. Hoy vamos a tratar el tema de el arbitraje y la conciliación internacional en los contratos internacionales. Lo primero que es necesario analizar es la normatividad aplicable a los contratos internacionales. Existe una norma, una codificación internacional que intenta regular las relaciones comerciales internacionales. Más adelante veremos cuáles son esos organismos que emiten esta codificación y para qué sirve este tipo de codificación. Por otro lado, tenemos legislación supranacional. Son acuerdos internacionales que han sido celebrados por diferentes países para la aplicación de las convenciones internacionales que tienen que ver con el comercio internacional. La principal convención internacional de normatividad en contratación internacional es la Convención de Viena. En tercer lugar, tenemos leyes modelo. Normalmente, las leyes modelo obedecen a los principios establecidos por la UNIDROIT. En la siguiente diapositiva veremos qué es eso de la UNIDROIT. En cuarto lugar, tenemos la lex mercatoria o costumbre mercantil internacional. Como ya vimos en las primeras clases, la costumbre comercial es fuente del derecho comercial internacional en cuanto a que los hábitos que aplican los comerciantes internacionales se van volviendo repetitivos, son públicos, obedecen más bien a la ley y por lo tanto se vuelven en el uso continuo, en la aplicación continua de esos principios en el ejercicio del comercio internacional. Los códigos de conducta, como vemos en el numeral quinto, son creados por las empresas multinacionales y son normatividades internas que realizan desde la casa matriz para así tener un orden en cada una de sus dependencias, en cada una de sus sucursales en los diferentes países. Esas empresas multinacionales pues han cumplido con un montón de requisitos, han hecho análisis y estudios del comportamiento de su negocio y de su organización que son muy valiosos para aquellas empresas que no son tan grandes, que no cumplen con todos los requisitos tanto de patrimonio, de capital, de ventas, como las multinacionales. Pero sí pueden, como se dice vulgarmente, colgarse del trabajo de esas multinacionales para así implementarlo en su pequeña multinacional. Por lo tanto, pues esos códigos de conducta que son hechos por particulares pueden ser fuentes de normatividad en el derecho comercial internacional. Y por último, pues tenemos los contratos. Recordemos el principio del derecho que establece que el contrato es ley para las partes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que se estipule en el contrato pues obliga a ambas partes en virtud de esa autonomía de la voluntad, que significa que cada una de las partes tiene la capacidad y sabe cuáles son las obligaciones que está adquiriendo y los derechos que va a poder exigir en el desarrollo de la relación comercial. Los organismos internacionales que se encargan de emitir toda esta normatividad internacional son la UNIDROIT, que es una entidad que se dedica a la unificación del derecho privado, la UNCITRAL, que es una comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, y la CSI. La CSI es la Cámara de Comercio Internacional. El hard law versus el soft law es ese tipo de normas que se aplican en el derecho internacional, en este caso, pues en la contratación internacional. El hard law son aquellas normas que sí o sí se deben aplicar, son de obligatorio cumplimiento. Por eso es que vemos a los tratados internacionales como hard law. Esos tratados internacionales, como ya lo vimos en clases previas, son negociaciones que adelantan los países, pero que a la postre van a tener únicamente consecuencias para los particulares.
Por ejemplo, los TLCs. En los TLCs, claramente, solamente participan los estados firmantes del Tratado de Libre Comercio. Pero siempre las relaciones comerciales van a verse afectadas por ese TLC. Claramente porque bajan los aranceles o se desaparecen los aranceles o porque son optimizadas los trámites para las importaciones y exportaciones. Entonces, los tratados internacionales son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto es hard law. En segundo lugar, tenemos el soft law, que son normas que se aplican solamente si las partes llegan al acuerdo de aplicarlas. Por ejemplo, reglas, principios y acuerdos que sean estipulados en los contratos o a lo largo de la relación comercial entre las partes. Tengan en cuenta entonces que el hard law es obligatorio, mientras que el soft law son normas que son elegidas por las partes para ser aplicadas o no en el desarrollo de su relación comercial internacional. Los tratados más importantes aprobados por Colombia, perdón, son el Acuerdo de Cartagena, el Acuerdo de Mercosur, la Convención de Viena, la Convención de Roma y la Convención de México. Estas convenciones y acuerdos no los vamos a ver en esta materia, porque se ven más a profundidad en la materia de derecho internacional privado. Ya sabiendo que existe una normatividad internacional de hard law y de soft law, pasemos a ver el tema del arbitraje internacional. ¿Qué es eso del arbitraje internacional? El arbitraje es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para poder llegar al arbitraje es necesario que las partes acuerden la cláusula arbitral. Recuerden lo que hemos venido recalcando durante todas las clases respecto a las dos cláusulas que, aunque no son obligatorias, sí deben tener todos los contratos internacionales, que son, creo que en su cabeza ya debe estar rebotando ese par de cláusulas. La primera de ellas es la cláusula arbitral y la segunda, la cláusula de ley aplicable al contrato. Aquí ya estamos viendo la aplicación de la cláusula arbitral. Recuerden que esa cláusula arbitral establece las reglas de cómo va a ser el arbitraje, pero más adelante vamos a entrar a ese tema. Si no se acuerda la cláusula arbitral en el contrato, pues simplemente no puede haber arbitraje y es necesario acudir a la ley aplicable y al juez competente que se establezca según la ley aplicable. Como ya les he dicho en varias ocasiones, es mejor no dejar al arbitrio de la ley el nombrar la persona competente para dirimir, para tomar una decisión ante cualquier conflicto que se presente en el desarrollo del contrato. En segundo lugar, el arbitraje es alternativo. Como les he dicho, no es obligatorio. ¿Mm? Además, esa parte de alternatividad implica que es un mecanismo diferente al tradicional. ¿Por qué? Porque utiliza unos métodos, primero, más eficientes y segundo, más claros para las partes. En tercer lugar, el arbitraje reemplaza a los jueces ordinarios, a los jueces de los países. Como ya les he dado un adelanto en las clases anteriores, ese reemplazo muchas veces garantiza más agilidad en los procesos y mucha más especialidad y más justicia, si se puede llamar, al fallo que dicte el árbitro. Es mucho más rápido, como vemos en el numeral cuarto. Y es más rápido, ¿por qué? Porque el arbitraje, al ser cobrado, porque el arbitraje no es gratuito, los árbitros pues tienen unos derechos por su trabajo que implican que deben ser mucho más eficientes, más rápidos en tomar la decisión. Es confidencial, ya que cuando se acude ante un juez de un país, ese juez
puede tener muchas personas que le ayuden en los procesos y nosotros no conocemos qué personas están en el juzgado, qué personas tienen acceso al archivo, a los documentos que hacen parte del proceso que está decidiendo el juez. Mientras que un árbitro normalmente trabaja independientemente y tiene muy pocas personas en sus oficinas, por lo tanto la información que haga parte de ese litigio, de ese problema, de esa controversia, va a estar mucho más segura. Hay mucho más secreto sobre esa información. Y en este punto podemos poner un gran ejemplo. Cuando las empresas de software internacionales hacen contratos entre ellos y hay algún tipo de incumplimiento, es mucho más seguro que un árbitro decida esa controversia, ya que el árbitro al contar con menos personas en sus dependencias, pues hay menos probabilidad que terceros se enteren de los secretos industriales que se encuentran dentro del software y los compartan, los vendan a la competencia. En cambio, si ese problema, ese conflicto legal entre estas dos empresas de software se presenta, por ejemplo, ante un juez colombiano, en un juzgado colombiano existen muchas personas que entran y salen del juzgado. Está el secretario, el notificador, los mensajeros, los magistrados auxiliares, y es muy complicado controlar a todas esas personas. Además, el árbitro firma unos documentos de confidencialidad donde se convierte en responsable patrimonial, responsable económico en caso de filtración de algún tipo de información, mientras que un juez nunca va a firmar ese tipo de documentación. Simplemente recibe la información y las personas que se la entregan dan por hecho que la va a cuidar. En sexto lugar, pues el arbitraje es mucho más especializado. ¿Y por qué es más especializado? Porque un juez normalmente es un abogado, es una persona que tiene conocimiento de leyes, mientras que un árbitro normalmente es una persona técnica que tiene conocimiento en los temas por los cuales es convocado al arbitraje. En el mismo ejemplo del software, un árbitro no va a ser un abogado, un árbitro va a ser un ingeniero de sistemas, un programador, una persona que sepa de computación y ojalá que sepa del tipo de software que se va a llevar al arbitraje. Les dejo una pregunta. ¿Qué será mejor en un caso de software? Que quien decida si el software funciona sea un ingeniero de sistemas programador o que sea un abogado que sabe de leyes. El acuerdo arbitral es esa cláusula arbitral. Si no está el acuerdo arbitral, no hay arbitraje. Por eso en numeral primero es necesario que en el contrato, al principio de la relación, las partes lleguen al acuerdo arbitral. Ese acuerdo arbitral, más adelante vamos a ver qué características tiene, pero todas esas características deben ser acordadas por las partes al principio de la relación comercial. Siempre hago un paralelo entre las relaciones sentimentales y el contrato. Normalmente, cuando uno empieza a tener una relación sentimental con otra persona, no llega a acuerdos iniciales, simplemente las cosas se van dando. Y a lo largo de la relación se presentan problemas, se presentan discusiones y muchas veces esos problemas no son arreglables, no llegan a un, un arreglo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si desde un principio la pareja le dice a uno que es extremadamente celosa y a uno no le gustan las personas celosas, pues simplemente no inicia la relación. Pero en aquello del enamoramiento, pues al principio todo es una luna de miel y todo es perfecto. Y con el paso del tiempo las personas se van destapando. Lo mismo ocurre en los contratos internacionales. La diferencia es que al no haber sentimientos de por medio y al sí haber unas relaciones comerciales y proyecciones financieras, lo mejor es aclarar al principio de la relación, en este caso un contrato,
las razones por las cuales se pueden presentar disputas y qué se va a hacer en caso que se presenten dichos inconvenientes. Por ejemplo, si nuestra empresa Empanadas América SAS le va a vender empanadas a Walmart en Estados Unidos y le decimos que nosotros no somos los productores de la harina, sino que se las compramos a Ecuador, podemos poner en la cláusula arbitral que en caso de que no haya abastecimiento de harina en Ecuador, Empanadas Américas SAS podrá comprar harinas en el mercado nacional, lo que implicará un aumento en el precio de las empanadas. Claramente esto es un ejemplo. Ya entraremos ahí a discutir la negociación y a ver si la contraparte está de acuerdo en pagar ese sobreprecio, pero es en caso de ejemplo. Resulta que se firma esa cláusula, ese pedazo de la cláusula arbitral y se acaba la harina en Ecuador y nos toca comprar en el mercado colombiano y nos sale un 10% más costoso. Y Walmart nos dice, no les voy a pagar ese 10% de más. Pues ya, como se aclaró eso en la cláusula arbitral y se indicó lo que se debía hacer si llegaba a haber una falta de suministro de harina, pues claramente el árbitro va a fallar a favor de Empanadas América, porque Walmart, en su libertad contractual, indicó que aceptaba el pagar ese 10% de más. Bueno, siguiendo con el acuerdo arbitral, pues las dos partes deben estar de acuerdo en reemplazar a los jueces por árbitros y ambas partes deben estar conscientes que el arbitraje tiene un costo, pero es mucho más económico tener una respuesta, una resolución al conflicto en menos tiempo que esperar, por ejemplo, en Colombia, entre 8 y 12 años a que un juez decida quién tiene la razón. El acuerdo arbitral no necesariamente se hace al principio del contrato, se puede acordar a lo largo de la relación comercial o contractual. El problema está en que cuando no se pacta al principio de la relación contractual, es muy complicado que si se presenta un conflicto entre las partes, cuando ya se haya presentado el conflicto, acuerden llegar a un arbitraje. ¿Por qué? Porque normalmente la parte que considera que es cumplida no va a querer incurrir en gastos de arbitraje, ya que pues no incumplió. Y si es una parte que no es consciente de los costos, de los riesgos de tener un juez ordinario, pues probablemente no van a llegar al acuerdo arbitral. Por lo tanto, siempre les voy a recordar que deben haber dos cláusulas en el contrato internacional. La primera, cláusula arbitral, y la segunda, la cláusula de ley aplicable. Entonces es mucho mejor llegar al acuerdo de la arbitral al principio del contrato internacional. Existen diferentes tipos de arbitraje internacional. Tenemos el arbitraje internacional ad hoc y el arbitraje internacional institucional. El primero, el ad hoc, hace referencia a solucionar una controversia temporal que se presenta a lo largo de la relación comercial. Por ejemplo, en un contrato de suministro internacional, donde las obligaciones se repiten en el tiempo durante varios momentos en un pedazo de tiempo, por ejemplo, 12 entregas mensuales en un año. ¿Qué significa que va a haber una entrega mensual? Si una de esas entregas no se da por X o Y razón, se puede acudir al arbitraje ad hoc para que revise ese mes en el cual no se entregó la mercancía. ¿Mm? Ese arbitraje ad hoc implica que las partes eligen al árbitro de común acuerdo. Por ejemplo, en un arbitraje, en una cláusula arbitral, donde hayan tres árbitros, pues es muy fácil designarlos,
porque normalmente esa cláusula arbitral establece que cada una de las partes nombra un árbitro y de común acuerdo las partes nombran un tercer árbitro o ponen a sus dos árbitros, o sea, cada parte a cada uno de sus árbitros, a que entre ellos dos escojan el tercer árbitro. ¿Y por qué tres árbitros? Pues para que no haya empate en la decisión. También existe la posibilidad de nombrar un solo árbitro, caso en el cual normalmente en la cláusula arbitral se establece que ambas partes llegarán a un acuerdo y en caso tal que no lleguen a un acuerdo, acudirán a una entidad para que nombre ese árbitro. En tercer lugar, pues las partes pueden crear las reglas de ese arbitraje. Se pueden establecer tiempos, se pueden establecer procedimientos. ¿Cuál es el problema de incluir las reglas en la cláusula arbitral? Que resulta ser una parte muy grande del contrato internacional y es un desgaste para las partes. Puede que al final del contrato nunca hayan tenido que acudir al arbitraje, pero sí tuvieron que hacer una negociación en esas cláusulas de reglas de arbitraje que desgastaron en tiempo, en costos a las partes. Entonces, pues normalmente en el arbitraje ad hoc se establecen las reglas, pero generales del arbitraje. En segundo lugar, tenemos el arbitraje institucional. Como bien lo dice su denominación, son entidades que se dedican al arbitraje internacional. Esas instituciones de arbitraje cuentan con listas de árbitros de las cuales se pueden elegir los árbitros para los casos. Esos centros de arbitraje se dedican al arbitraje internacional y por lo tanto cuentan con la infraestructura necesaria para poder adelantar cualquier tipo de arbitraje. Normalmente, hablando de arbitraje internacional, son entidades donde cuentan con todos los recursos informáticos para realizar arbitrajes virtuales. Estos arbitrajes virtuales vienen desde hace muchísimo tiempo. Fueron muy utilizados en la pandemia porque pues, la necesidad de la virtualidad llevó a la utilización de estos centros de arbitraje. Ahora son mucho más comunes después de la pandemia, pero muchos centros de arbitraje internacional han venido operando virtualmente desde inicios de la virtualidad. Estamos hablando de hace 8, 10 años. Esos centros de arbitraje tienen sus propias reglas, tienen su reglamento interno, razón por la cual las personas que quieran acudir al arbitraje internacional institucional, lo primero que deben hacer es conocer esas reglas de arbitraje internacional de esa institución. ¿Qué ventaja tiene eso? Que nos evitamos el numeral 3 del arbitraje internacional ad hoc. No es necesario crear las reglas. ¿Por qué? Porque ya están creadas en la institución de arbitraje. Entonces es mucho más claro el procedimiento. Y pues acá, hablando de procedimiento arbitral, para poder iniciar o llevar a cabo un arbitraje internacional, lo primero que debe haber es una cláusula compromisoria, que es la cláusula arbitral. Es ese acuerdo que se hace en el contrato por las partes acordando que se va a acudir al arbitraje en caso de algún tipo de disputa o desacuerdo. Más adelante vamos a ver cómo se redacta la cláusula arbitral, que de ahora en adelante le diremos cláusula compromisoria. Recuerden que esa cláusula compromisoria puede ser o antes de firmar el contrato o a lo largo de la relación, cada una con sus características propias. Listo. El contrato internacional cuenta con la cláusula compromisoria y se presenta el motivo, el hecho que activa esa cláusula compromisoria. Se empieza entonces a ejecutar la cláusula compromisoria. ¿Qué implica eso? Que hay un conflicto.
porque si no hay un conflicto, pues no hay por qué ejecutar la cláusula compromisoria y no hay por qué convocar al árbitro o al grupo de árbitros. Si ocurren los hechos, pues se ejecuta la cláusula compromisoria. En tercer lugar, pues se configura el tribunal. Si es un tribunal de un árbitro, pues simplemente esa persona, ese árbitro designado por las partes o por un tercero, convoca a las partes para que se presenten al arbitraje y empieza el proceso arbitral. En el proceso arbitral, el árbitro o los árbitros, si son varios, analizan pruebas, analizan documentos, pueden recaudar cualquier tipo de prueba, ya sea documental, ya sea testimonial, documentos, testimonial, que las personas hablen, que los implicados hablen, que haya testigos. Y a lo largo del proceso, el árbitro va juntando todas las pruebas, las va analizando, para al final llegar al laudo arbitral, que es la decisión que emite el árbitro. Es la analogía al resultado de un juez, que se denomina sentencia. Entonces, el laudo es la sentencia emitida por el árbitro después de haber hecho el análisis de toda la documentación, de todas las pruebas que hayan sido elaboradas, que hayan sido entregadas a lo largo del arbitraje. ¿Cómo se redacta la cláusula arbitral? Pues ustedes van a leer cada uno de los numerales y pues van a decir que es muy lógico, pero muchas veces las cosas lógicas son las menos aplicadas, son las menos tenidas en cuenta porque se dan por hecho. Por eso vamos a concientizarnos de que los elementos que aquí les voy a explicar deben tenerse en cuenta para una cláusula arbitral. Primero, que sea clara. ¿Y esa claridad a qué hace referencia? A contemplar todos los casos en los cuales se aplica la cláusula arbitral. ¿Cuándo se considera incumplimiento? ¿Cuándo se considera que una mercancía no cumple con ciertos requisitos? ¿Qué hechos activan la cláusula arbitral? Demoras. ¿Qué tanto tiempo de demora? El no pago, el abono incompleto. Tener en cuenta la mayor cantidad de hechos que se puedan presentar a lo largo de la relación contractual para así activar la cláusula arbitral en caso que ocurra alguno de esos hechos que sea considerado como causal de arbitraje. Porque si en un contrato hay una demora de un día en el pago, pues no van a ejecutar la cláusula arbitral, porque la persona que debe va a reconocer los intereses del día que se demoró en pagar. Y pues, ¿para qué? Si hubo un incumplimiento, pero solamente de un día. No es lo mismo incumplir el pago en un retraso de un día que incumplir el pago en un retraso de 6 meses. ¿Mm? En el primer caso, pues no habrá la aplicación de la cláusula arbitral, mientras que en el segundo claramente sí se va a tener que aplicar la cláusula arbitral. Debe tener certeza. ¿Certeza de qué? De indicar claramente, mucha relación con el punto anterior, cuándo se debe iniciar, cuándo se acciona la cláusula arbitral. Es mejor establecer en qué momentos sí o sí se inicia el arbitraje y en cuáles momentos se agotan otras vías, como por ejemplo la conciliación, porque muchas veces es más fácil arreglar un problema hablando entre las partes que acudiendo a un tercero que decida. En tercer lugar, la cláusula arbitral debe contener el procedimiento. ¿Procedimiento de qué? Primero, de cómo se inicia el arbitraje, del lugar donde se va a llevar a cabo el arbitraje, de los tipos de árbitro, la cantidad de árbitros, qué tipo de árbitro necesitamos, qué especialidad debe tener ese árbitro, porque en un contrato internacional pueden verse diferentes especialidades. En un contrato de compraventa de tecnología, puede que haya un problema logístico en la entrega, por lo tanto el árbitro tiene que ser una persona que sepa de logística,
O puede que los productos que se vendieron, que son de tecnología, tengan algún tipo de fallo. En ese caso, pues depende del fallo. Si son computadores, el fallo puede ser tanto de software como de hardware. Si es un problema de hardware, el árbitro pues debe ser un ingeniero electrónico. Mientras que eso es un problema de software, el árbitro tiene que ser un ingeniero de sistemas. ¿Mm? Entonces, en la cláusula arbitral, dependiendo los diferentes tipos de especialidades que se desarrollen en el contrato internacional, se debe tener en cuenta la especialidad del árbitro que va a dirimir el conflicto específico que se presente. Recuerden que el número de árbitros siempre debe ser impar, o uno, o tres, o cinco. ¿Para qué? Pues para evitar que haya empate en las decisiones y sea necesario llamar a otra persona para que decida quién tiene la razón. También indicar cómo se van a presentar las pruebas. Si van a ser testimoniales, cómo se deben hacer los testimonios. Si van a ser documentales, cómo se hace la entrega de los documentos. En cuarto lugar, el tipo de laudo. Si es en derecho, es decir, teniendo en cuenta normas, o si es en justicia, teniendo en cuenta más los hechos, si ocurrieron, si es justo o no es justo lo que ocurrió. Cuarto lugar, las normas aplicables. Lo primero, pues, es aclarar que el contrato es ley para las partes, por lo tanto, lo que contenga el contrato, pues debe ser aplicado en el proceso arbitral. Y recuerden que la segunda cláusula que debe tener todo contrato es la ley aplicable. ¿Esto de qué sirve? Sirve para que el árbitro tenga un marco normativo dentro del cual pueda actuar. Y ese marco normativo en el que puede actuar el árbitro, pues va a ser el marco normativo que regula la relación entre las partes. Si toman una legislación donde la demora en el pago no genere intereses, pues, ¿qué pasará en la relación? La parte cumplida no podrá cobrar intereses porque la ley que escogió indicaba que no había generación de intereses. ¿No lo tuvo en cuenta? Sí, pero pues para eso hicieron la cláusula de ley aplicable y tenían total conocimiento de la ley al momento de aprobarla como la ley aplicable a su relación comercial y contractual. Y en quinto lugar, los tiempos en los cuales se debe emitir la decisión, los tiempos en los cuales debe ser analizadas las pruebas, los tiempos en los cuales se deben recopilar las pruebas. ¿Mm? La conciliación es el segundo método alternativo para la solución de conflictos. Y me refiero al segundo no por su importancia. De hecho, considero que la conciliación debe ser antes que el arbitraje y debe tratar de agotarse hasta el último momento de la conciliación, porque es mucho más fácil llegar a un acuerdo que irse a un proceso donde un tercero tome la decisión. Es mucho más eficiente recibir una mercancía tarde a nunca recibirla y sí, puede que al final nos indemnicen, pero en el caso de Empanadas América, si el molino de Ecuador no nos manda las 10 toneladas de harina en enero que necesitamos para nuestra producción de febrero, pues nada hacemos iniciando un proceso arbitral contra la harinera del Ecuador si no nos van a enviar la harina. En cambio, puede que en Ecuador haya un problema con el trigo y el molino de Ecuador nos proponga que nos entrega esa harina a mediados de febrero. Puede que nuestra producción se retrase un poco, pero también puede que esa demora en la llegada de la harina no nos afecte nuestro cumplimiento con nuestros clientes. Entonces, para nosotros es mucho mejor recibir la harina tarde que no recibirla. Porque ¿qué pasa si el molino de Ecuador nos dice que no nos puede enviar la harina en enero y nosotros lo demandamos inmediatamente? Pues que probablemente el molino de Ecuador nos deja de enviar la harina en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio y nos quedamos sin proveedor de harina. Mucho mejor conciliar. Hay un refrán popular que dice que es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito.
porque ganar un pleito, ya sea ante un tribunal o ante un juez, no garantiza que el negocio funcione bien. En cambio, un acuerdo regular donde podamos perder un poquito probablemente nos ayuda con la continuidad del negocio. ¿Y nosotros qué es lo que queremos? Pues tener nuestro negocio lo más estable posible. Claro, si nos presentan un incumplimiento, debemos iniciar todas las acciones necesarias para que ese incumplimiento genere un resarcimiento a favor de nosotros que sí cumplimos. Pero pues es mucho mejor conciliar con la parte incumplida que obtener después de un tiempo, ya sea arbitraje después de 6, 7 meses, una indemnización. Probablemente ya no tenemos negocio por haber hecho ese proceso eh, en contra de nuestra contraparte, o peor aún, después de 12 o 13 años, si vamos ante un juez, nos dan la indemnización, pero si era parte importante del negocio, como es el caso de la harinera de Ecuador para Empanadas América, después de 12 años sin harina, pues o nos tocó conseguir otro proveedor de pronto un poco más costoso, o simplemente nos quedamos sin negocio porque no tenemos la materia prima. Y entonces es mucho mejor llegar a la conciliación. En la contratación internacional es menos común la conciliación. Tristemente, las estadísticas establecen que la conciliación en contratos internacionales es mínima. ¿Por qué? Porque en los contratos internacionales siempre están presentes cláusulas penales que buscan resarcir cualquier daño, que son muy valiosas, son muy cuantiosas. Y normalmente las empresas que están en el mercado internacional tienen un músculo financiero y tienen una línea de producción tan robusta que pueden iniciar procesos arbitrales o procesos judiciales en contra de cualquier contraparte que les incumpla. Tienen una cadena de operación tan robusta que si el proveedor A no les cumple con lo que se comprometió, tienen tres proveedores más que les puede cumplir y por lo tanto no ven alterada su línea de producción. Por eso es que en la contratación internacional la conciliación no es tan común. Pero pues ustedes pueden pensar mejor en la conciliación porque pues no siempre vamos a estar trabajando en empresas internacionales tan robustas como las que les estoy comentando. En segundo lugar tenemos la cláusula multinivel y por favor no hagan relación a las ventas multinivel porque nada tiene que ver con eso. La cláusula multinivel implica una indicación de la jerarquía de los procedimientos que se van a ir agotando durante el proceso conciliatorio. Por ejemplo, se va a iniciar convocando a la parte incumplida a una charla informal. Segundo paso, se convoca, al no haber un acuerdo en la primera charla informal, se hace una convocatoria formal por escrito y así se va diciendo cómo es el procedimiento de conciliación. Ya al final, no necesariamente siempre se tiene que conciliar. Muchas veces se convoca a conciliación y no hay acuerdo. Pues en ese caso, ¿qué hay que hacer? Acudir al arbitraje o acudir al juez. Pero pues lo mejor es siempre agotar la etapa de conciliación. La CNUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, expidió un modelo sobre conciliación comercial internacional que tiene en cuenta el derecho interno de los países y los principios emitidos por la UNIDROIT. Recuerden que la UNIDROIT es esa entidad que busca unificar el derecho privado y el derecho comercial. Entonces, las partes de un contrato pueden acogerse a este modelo de la CNU-DMI. ¿Para qué? Pues para lo que les dije al principio de este nuevo capítulo, tratar de llegar a un buen acuerdo, a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En cuarto lugar, pues en la conciliación no hay un castigo, simplemente hay un acuerdo. Puede que las partes que lleguen a una conciliación pierdan algo, cedan en alguno de sus derechos, pero muchas veces es mejor ceder un poco para ganar mucho. Si yo no cedo,
pues también puedo ganar mucho, pero no es seguro que gane. Mientras que si llegamos a una conciliación, puede que yo pierda, pero el otro también pierde. Y al final, pues eso va a generar que ambos ganemos. Entonces es mucho mejor una conciliación que un arbitraje o que una decisión judicial. La conciliación es un método alternativo. ¿Y por qué es alternativo? Porque no es obligatorio, porque las partes deben llegar a ese acuerdo previamente para llegar a una conciliación. Lo que normalmente ocurre es que las conciliaciones o las cláusulas conciliatorias se estipulen al inicio del contrato, pero si hay algún tipo de incumplimiento también se puede convocar a una conciliación previo al arbitraje. Atención, dependemos también de cómo se haya redactado la cláusula compromisoria. Normalmente en la cláusula compromisoria se establece que antes de cualquier arbitraje se va a acudir a la conciliación y se establecen los mecanismos a través de los cuales se van a llegar a esos acuerdos, agotar comunicaciones entre los directores, entre los gerentes, acordar entre los vendedores de cada una de las partes. Bueno, existen muchos mecanismos que se estipulan para la conciliación. Y lo mejor es llegar a esos acuerdos al principio de la relación comercial, cuando todavía no hay problemas. La conciliación internacional, según la CNUDMI, aquí vamos a analizar un poco ese modelo que les acabo de comentar que tiene la CNUDMI. El artículo 1 establece los tipos de controversias contractuales internacionales. ¿Mm? En ese mismo artículo invita a que las partes tengan un acuerdo frente a la conciliación y que la conciliación prevalezca frente a cualquier tipo de conflicto en derecho. ¿Mm? Esa es la utilidad de la conciliación. En el tema de interpretación, el artículo 2 establece que todo el contrato debe interpretarse de buena fe. ¿Y qué es la buena fe? Es no buscar dañar al otro. Que lo que diga el contrato no tienda a afectar los intereses de alguna de las partes, que trate de ser lo más neutral posible. El artículo 3 establece el ámbito de aplicación, pues que en este caso es el comercio internacional. ¿M? Y también pues que las partes deben acordar la aplicación de la conciliación. El artículo 4 establece la modificación del modelo de la CNUDMI conciliatorio, es decir, que las partes tienen la capacidad de adecuar ese modelo según sus necesidades. El artículo quinto, o más bien el numeral quinto, comprende el artículo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Qué dicen todos esos artículos? Y vamos a hacer un pequeño resumen. Es la parte procedimental. Bien, entonces el artículo 5 establece que las partes tienen un término en días para acordar el acuerdo conciliatorio. Normalmente es un máximo de 30 días para recibir la aceptación de la conciliación. El artículo 6 establece que solamente el conciliador es un mediador. ¿Mm? Y pues que las partes buscan solamente a una persona, porque es que un mediador es una persona que se dedica a buscar un relacionamiento entre las partes que lo convocan como guía del proceso de conciliación. Nombrar dos mediadores, pues suena ridículo. Es como si en un partido de fútbol hubiera dos árbitros centrales y cuatro árbitros de línea. De pronto los árbitros de línea servirían mucho más porque pues tendrían más ojos revisando lo que pase. Pero si hay dos jueces centrales en un partido de fútbol,
pues empiezan a haber problemas con las decisiones porque podrían empezar a contradecirse, uno vio una cosa, otro vio otra, entonces no, así no funciona. Es mejor que haya solamente un mediador y claramente pues que ese mediador sea acordado por las partes. El artículo 7, recuerden que estamos en el numeral 5, ¿no? Que es el procedimiento. El artículo 7 establece cómo va a ser el fallo, si va a ser en derecho o en equidad. Ya lo vimos en las diapositivas anteriores, qué características tiene el de derecho y el de equidad. El artículo 8 es la relación, la comunicación entre el mediador y las partes. ¿Cómo van a ser las comunicaciones? ¿En cuánto tiempo se van a dar las comunicaciones? El artículo 9 establece que la información que se le es entregada al mediador de parte de las partes, valga la redundancia, puede ser compartida entre todas las partes, pero siempre va a ser de carácter confidencial. ¿Qué quiere decir eso? Que la información que se le entregue al mediador, al conciliador, no va a salir de las tres partes. ¿Listo? Las dos partes que están en conflicto y pues el conciliador que debe conocer la información del conflicto. Bueno, el mediador nunca va a poder tomar parte en la decisión, porque la decisión está en cabeza de las partes que están en conciliación. El mediador simplemente es un facilitador del proceso de diálogo. El mediador en conciliación es una persona que tiene capacidades de convencimiento. Y no es convencer a las partes de aceptar lo que diga la otra parte sin ningún tipo de miramiento, no. Es simplemente presentar mecanismos para tratar de llegar a una solución. Si una de las partes pide unos intereses del 30% y la otra pide que los intereses sean del 10%, pues el conciliador simplemente va a tratar de buscar un valor que satisfaga a ambas partes, en este caso un 20%. Este es un ejemplo, pero puede presentarse ante cualquier tipo de disputa, de desacuerdo que haya entre las partes que quieran conciliar. El conciliador siempre tiene que mediar porque la relación, que ya podemos ver que puede estar un poco tocada por los incumplimientos y por las razones que llevaron a la conciliación, el mediador tiene que tratar que esa relación trate de ser lo más cordial posible, que ambas partes siempre traten de buscar el acuerdo, que ambas partes cedan un poco en sus derechos para que el contrato, para que la relación comercial continúe y llegue a feliz término. Por lo tanto, el mediador nunca va a tomar una decisión, nunca va a tomar parte. El numeral séptimo, el recurso. ¿Qué quiere decir el recurso? Que las partes se comprometen que si concilian algo, están de acuerdo con lo que conciliaron. Porque si no existiera este tipo de acuerdo, este tipo de recurso, implicaría que las partes lleguen a un acuerdo y después del acuerdo, cualquiera de las dos partes puede ir al tribunal arbitral o ante un juez a demandar el acuerdo. Y pues no es lógico. En la misma analogía que siempre hago con las relaciones de pareja, si ustedes llegan a un acuerdo con su pareja de no mirarse más el celular del otro, porque pues para evitarse problemas, pues si ustedes llegan al acuerdo de no mirar el celular de su pareja, no pueden ir al día siguiente donde el mejor amigo o la mejor amiga de su pareja a decirle que no, que ustedes van a terminar con su pareja porque ustedes quieren volver a revisar el celular. Si ya se comprometieron, si ya conciliaron un punto, pues no hay más disputas, ya no hay más discusión sobre ese punto. Se sobreentiende que si ya hay un acuerdo, las partes asumen su responsabilidad y asumen la consecuencia de ese acuerdo al cual llegar. El carácter vinculante hace referencia a que lo que se acuerde entre las partes se debe aplicar sin discusión alguna. Y en un contrato internacional, en el contrato internacional de suministro de harina,
el Molino de Ecuador se compromete a entregarnos con 15 días de retraso la harina del mes de enero, pues nosotros aceptamos porque preferimos recibir la harina más tarde, pero recibirla. ¿Qué ocurre si el molino no entrega la harina el 15 de enero? Pues en ese caso tendremos que acudir al tribunal arbitral porque ya se había llegado a una conciliación, no se cumplió y por lo tanto, pues hubo un incumplimiento. Por lo tanto, se activa la cláusula compromisoria, si la hay, y se inicia el proceso arbitral. Y si no hay cláusula compromisoria, pues se lleva ante el juez competente para que inicie el proceso en contra de la harinera de Ecuador por no haber cumplido la conciliación. Y atención, muy importante, lo que se concilie se debe cumplir, porque normalmente un acuerdo conciliatorio incluye unas cláusulas de penalidades, porque es que uno se puede comprometer a conciliar y las partes muchas veces renuncian a derechos en aras de solucionar el conflicto. ¿Qué pasa si la otra parte que se compromete a algo no lo cumple? Pues que aparte de no haber cumplido el contrato original, no cumple la conciliación. Por lo tanto, se le deben cobrar las penalidades del contrato inicial y las penalidades comprendidas en la conciliación. El mismo ejemplo de siempre. Si a ustedes los descubren siendo infieles y su pareja les dice, le perdono esta vez, pero la próxima vez que lo vea con otra persona, se olvida de mí. ¿Qué pasa la siguiente vez que los descubren con otra persona? Pues ya saben qué es lo que va a pasar. La pareja que tienen ya no va a ser su pareja. ¿Por qué? Porque llegó a una conciliación, dejó ese conflicto que tenía con ustedes porque los descubrió con otra persona y aún así los perdonó, pero les puso una condición, no va a volver a pasar y si pasa, olvídese de mí. Lo mismo ocurre en los contratos internacionales. El ejemplo que les doy de la harinera de Ecuador, se demoran hasta el 15 de enero para entregarnos la mercancía que viene a entregar el 1 de enero, pero para nosotros, pues sí, se nos va a retrasar la producción, pero necesitamos la harina el 15 de febrero. Ya hubo una demora de 15 días. Si el Molino de Ecuador no la entrega, qué pena, señor Molino de Ecuador, nos tiene que pagar la cláusula penal del contrato y nos tiene que pagar la cláusula penal que se acordó en el acuerdo conciliatorio. Ese acuerdo conciliatorio en Colombia debe respetar el bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que un acuerdo conciliatorio celebrado por una empresa colombiana debe respetar los principios que se establecen en la Constitución colombiana. Recuerden que los tratados internacionales, en este caso el Tratado de Viena, la Convención de Roma también, hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiano. Por lo tanto, cualquier acuerdo conciliatorio, cualquier cláusula arbitral debe cumplir con los tratados internacionales firmados por Colombia. ¿Mm? Esas, ese principio, esos principios de derecho interno presentan nociones amplias del derecho. ¿Mm? Por ejemplo, el acceso a la justicia. Si una cláusula arbitral establece que en ningún caso las partes pueden acudir a un juez, eso violaría el derecho al debido proceso. Eso iría en contra de los derechos humanos también. Entonces, pues lo que se busca con un arbitraje es que la decisión final sea tomada por un árbitro, pero ¿qué pasa si ese árbitro toma la decisión de una manera irregular? Si se descubre que el árbitro actuó en complicidad con una de las partes, en este caso la ganadora, y por eso dictaminó un fallo que va en contra de cualquier lógica. Resulta que, y aquí les doy un dato bien importante, resulta que si un árbitro emite un laudo arbitral que violente el derecho de alguna de las partes de una manera grosera, es decir, por ejemplo, que el árbitro no observó las pruebas de una de las partes y solamente observó las pruebas de la parte ganadora, eso viola el debido proceso en la mayoría de países occidentales. Por lo tanto, ese laudo arbitral puede ser demandado. ¿Mm?
De hecho, muchas veces en los procesos muy grandes, los laudos arbitrales son demandados. Lo que pasa es que eso ya es un tema mucho más técnico del derecho, pero pues les doy un ejemplo. Cuando el árbitro no analiza las pruebas de una de las partes, significa que no tomó la decisión correctamente. Ahora bien, que no esté de acuerdo, o mejor dicho, el árbitro no tiene que estar de acuerdo, el árbitro solamente analiza. Si el árbitro analiza solamente las pruebas que les da la empresa A y la empresa B también dio pruebas que le servían para sus argumentos y el árbitro no las tuvo en cuenta, pues, ¿qué quiere decir eso? Que los argumentos de B tampoco fueron tenidos en cuenta y eso viola los derechos de B. Por lo tanto, B puede demandar ese laudo arbitral. Claro, lo que se busca es que un árbitro sea lo suficientemente competente, lo suficientemente bueno, para que cumpla con todos los requisitos de derecho y analice todas las pruebas y diga por qué unas pruebas le sirven y por qué otras no. Justifique la decisión de su arbitraje. Bien, en estos métodos alternativos de solución de conflicto se pueden modificar o suprimir algún tipo de normas siempre y cuando no sean principios del derecho y se pueden ajustar a las necesidades del contrato y de la relación comercial. ¿Eso qué implica? Que haya una mayor efectividad en la decisión en el caso de un arbitraje o en el arreglo en caso de una conciliación. Bueno, para terminar, me gustaría concluir invitándolos a que recuerden las dos cláusulas que todo contrato debería tener. Y ya creo que ustedes saben cuáles son. La cláusula arbitral y la cláusula de ley aplicable. Y una recomendación, incluyan también la cláusula de conciliación para evitar conflictos. Lo que pasa es que no es tan grave que no haya cláusula de conciliación, ya que es mucho más fácil llegar a una conciliación cuando ya está el problema. En cambio, determinar el arbitraje sí debe hacerse al principio del contrato y debe cumplirse con todos los requisitos de la cláusula arbitral para que ésta tenga validez. Muchísimas gracias por su atención y espero que todo haya quedado muy claro. Feliz día.